momento de conocer algo más acerca de ese grupo de investigación computación gráfica a cargo de Fernando Pérez Nava e Isabel Sánchez Berriel. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, buenos días a todos. Somos Fernando e Isabel. Pertenecemos al grupo de computación gráfica y lo primero, pues, nos gustaría agradecer a la organización el habernos invitado y también a los centros que se han conectado, pues, por el interés en la investigación que se realiza en la universidad. Y bueno, lo que vamos a hacer en esta presentación es comentar un poco qué es lo que hacemos en nuestro grupo y hablar un poco de los resultados que estamos obteniendo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación. En primer lugar, decir que somos un grupo multidisciplinar, es decir, de gente que viene de muchos ámbitos distintos, formado en el 2017, y realizamos tareas de docencia e investigación dentro del área de los gráficos por ordenador. ¿Y qué resultados somos los que genera el grupo? Pues en docencia, la formación de alumnos e investigadores, y dentro de investigación, pues trabajos que se difunden en el ámbito de la ciencia o, como es ahora, en el ámbito de la sociedad. Y esto de los gráficos por ordenador, aunque todo el mundo más o menos lo conocemos, ¿qué es? Bueno, pues es un área de la informática, de ahí nuestro interés, porque nosotros somos informáticos, que se dedica a la generación y procesamiento de imágenes. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues por explicarlo de forma muy sencilla, comenzamos siempre con un modelo 3D de algo que nos interesa, como por ejemplo la chica que tenemos en la primera imagen a la izquierda. Es un modelo en 3D, que es la parte que tenemos ahí de modelado. Y luego pasamos a la parte de renderizado. En renderizado nosotros tenemos que explicar ese modelo cómo se comporta con la luz. ¿Qué le ocurre a ese modelo cuando le llega la luz? ¿Qué texturas tiene? ¿Cómo refleja la luz? Etcétera. ¿Y cuáles son las principales aplicaciones de los gráficos por ordenador? Bueno, la primera, una que conoce todo el mundo, y más en las edades de los chicos que se están conectando, que son los videojuegos. En los videojuegos, nosotros no solamente modelamos un objeto, como puede ser en este caso un coche, sino lo que hacemos es modelar todo el entorno del coche. Mostramos cuál es la evolución del coche en el tiempo mediante una animación, pero además tenemos que ser capaces de modelar todo el entorno. Entonces ahí vemos el coche modelado, su animación, porque evoluciona en el tiempo, pero aparte de eso hemos modelado todo el alrededor de ese objeto. Otra aplicación de los gráficos por ordenador son los efectos especiales. En este caso, no solamente vamos a modelar un objeto y un entorno, sino que lo vamos a meter, lo vamos a integrar con la realidad que nosotros vivimos. Entonces ahí tenemos una imagen de una película y vemos una nave espacial que se añade, que es un modelo que se añade a la realidad. El siguiente paso es ya la realidad virtual o realidad aumentada. Ahí no solamente vamos a crear un mundo, como hemos visto anteriormente, sino que nos vamos a meter dentro de ese mundo. ¿Cómo nos metemos dentro de ese mundo? Pues utilizando una tecnología especial, unos cascos de realidad virtual y unos mandos especiales que nos van a permitir no solamente verlo, sino estar metidos dentro. Aquí tenemos un ejemplo del Museo de Historia Natural de Londres. Entonces, en este caso, pues podemos interactuar con todos los objetos del museo si estuviéramos delante de él. Heavens above. Gosh. Bueno, y otra parte importante de los gráficos por ordenador es la visualización. En la visualización lo que pretendemos es coger información y mostrarla de forma gráfica para hacerla más entendible o más atractiva para el usuario. Entonces hemos traído aquí un vídeo de cuál ha sido el comportamiento de los terremotos en la isla de La Palma y vemos cuál ha sido su evolución pues a lo largo del tiempo y cómo iban subiendo hacia la superficie.
Entonces, más que la posición X y Z de los terremotos, pues ha sido una forma mucho más fácil de entender la información. Bueno, ¿y qué personas participan en el grupo? Como os dije antes, venimos de sitios muy distintos, somos informáticos, bueno, los coordinadores somos Isa y yo, pero hay informáticos, gente de bellas artes, de historia, de ingeniería, arquitectura, etc., ¿no? Entonces, lo interesante de este grupo es que todos nos complementamos y tenemos gente que sabe de muchas cosas distintas y eso hace pues, que el trabajo que se realiza pues, sea más rico y mejor. Para hacer todo esto, ¿qué material utilizamos? Pues utilizamos unos ordenadores especiales con unas unidades de procesamiento gráfica especiales, que son las que tenemos aquí en la primera imagen a la izquierda. Utilizamos también sensores para captura 3D, como el que vemos en la imagen del medio. Y luego también cuando trabajamos en realidad virtual, utilizamos cascos de realidad virtual, como el que tenemos aquí a la derecha. En cuanto al software, pues también utilizamos distintos programas para modelado en 3D, para generación de aplicaciones en realidad virtual y para software de gestión de sistemas de información. Lo interesante de esto es que ese software en gran parte es gratuito, es decir, que cualquiera puede introducirse en este campo a un coste pues, prácticamente nulo. Bueno, y concretamente nosotros ¿en qué trabajamos? Pues en la generación de modelos 3D, utilizando diversos tipos de información, pues modelos del terreno, planos, información histórica, en integración de información 3D, gráfica y multimedia en aplicaciones de realidad virtual, en la integración de sistemas de información en aplicaciones de 3D y de realidad virtual, y también en el desarrollo de sensores como los que vimos anteriormente. Y ahora mismo, de forma más concreta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues tenemos dos proyectos fundamentales. El primero es la reconstrucción histórica virtual de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Estamos reconstruyendo cómo era la ciudad de la Laguna en el año 1588, que es el año en el que apareció el primer plano de la ciudad. Y también tenemos otro proyecto de nuevas tecnologías en patrimonio histórico con un museo que hay aquí en la Laguna, que se llama la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe. Bueno, y como os decía antes, siempre que uno trabaja tiene que obtener resultados. ¿Y qué resultados tenemos nosotros de estos proyectos? Bueno, en primer lugar, tenemos, con respecto al plano este de la laguna que estamos intentando reconstruir, nuestro primer paso ha sido intentar relacionarlo con este plano antiguo con la laguna actual. Y entonces lo primero que hemos hecho es un proceso que se llama de georreferenciación, que es coger el plano antiguo y ligarlo con el plano actual. Y eso nos ha permitido el ser capaces de cualquier dirección que hay en la laguna a día de hoy, saber exactamente dónde estaba en el plano. Y luego también hemos sido capaces de ver cómo se transforma la ciudad de la laguna entre 1588 y en la actualidad. Y entonces aquí tenemos, en la parte de abajo, las dos partes que tenemos aquí en la universidad. A la izquierda, perdón, tenemos la aplicación, que os la íbamos a mostrar, pero que no ha podido ser porque los ordenadores están en mantenimiento hoy, que es la parte de difusión a la sociedad, y a la derecha tenemos la parte de difusión científica, que es el trabajo que se muestra pues, al resto de la comunidad científica. Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño vídeo de la comparativa histórica entre la laguna actual y la de 1588. Tenemos en la laguna actual el eje fundamental de la ciudad, que es la Plaza del Adelantado, que es la que estamos viendo ahora.
y la iglesia de la Concepción, que es la tercera parte de ese eje. Y ahora vamos a ver ese mismo eje, cómo era en 1588. Esta es la Concepción. Aparece la laguna, que era una extensión de agua que había en 1588 y que le da nombre a la ciudad y que estaba al lado de la Concepción. Ahora aparece el segundo elemento del eje, que es la catedral, que es la que tiene ahí la letra A en el plano. Y ahora nos vamos a la Plaza del Adelantado y entonces podéis ver cómo el eje ese que hemos visto en la actualidad se corresponde exactamente con el mismo eje que había por hace 5 siglos. Y veis cómo aparece la ciudad de 1538 y cómo un elemento que teníamos en aquel momento, que era esa laguna que acompañaba a la ciudad, se situaba por encima de la iglesia de la Concepción. Bueno, no solamente estamos interesados en mostrar cómo era la ciudad con un plano, sino cómo era exactamente, ¿no? Y entonces estamos ahora mismo trabajando en cuál era la forma que tenía la ciudad en 1588. Entonces ahí tenéis la laguna, ¿vale? Y cuál era la forma, los campos que habían y la ciudad cómo era exactamente. Y luego también estamos trabajando en los edificios singulares que comentábamos antes, la catedral, la iglesia de la Concepción y otros, pues cuál era la forma que tenían en aquellos tiempos. Bueno, y ahora Isa os va a comentar el resto de la presentación. Sí, para complementar toda esa visualización que queremos hacer de la reconstrucción de la ciudad, también vamos a poner personajes que nos ayuden a visitarla. Entonces, para ello, pues hemos tenido que indagar cómo es la mejor forma de hacerlo y al final se ha llegado, pues, básicamente como lo haría una costurera, con los patrones y después coserlo, pero con programas especiales. Por ahora tenemos unos resultados que podemos exponer, aquí lo ven en un vídeo, lo tenemos también en los mismos servidores que están caídos, se puede visitar un museo en el que están expuestos los trajes que se han hecho estáticos, ¿no? Con esos modelos 3D que mencionaba Fernando. La cuestión es que también hay que animarlos y bueno, pues el trabajo va evolucionando poco a poco porque, como bien decíamos, empezamos hace poco tiempo y vamos, lo que mostramos son resultados intermedios, pero todo esto se ha determinado junto con historiadores y profesores de la Facultad de Bellas Artes que nos ayudan a darle esa forma. Otra de las cuestiones que tenemos que resolver en el proyecto es cómo almacenar la información y cómo todo aquello de lo que nos vamos nutriendo, que nos aportan los historiadores respecto a los edificios que vamos mostrando, toda esa recopilación de información, pues tenemos que tenerlas almacenadas de una forma que sea fácil de consultar y mantener siempre actualizada. Eso lo hacemos con lo que sería el sistema de información, que además nos permite vincularlo exactamente en el plano a aquellos, por ejemplo, la información respecto a la Torre de la Concepción, pues estaría vinculada sobre el plano a esa información real de dónde está. El principal resultado o el resultado final que se va a obtener en el proyecto va a ser una aplicación en realidad virtual muy ambiciosa para difundir todo ese conocimiento que vamos adquiriendo tanto de nuestro trabajo como computacional, como de los historiadores, los modeladores, etc.
Entonces, aquí en esta imagen pueden ver lo que sería el software en el que, a la izquierda, el software sobre el que se trabaja para componer toda esa ciudad con los modelos y los modelos de los personajes. Y aquí pueden ver pruebas que vamos haciendo en el vídeo de cómo van resultando. Una dificultad grande que hemos tenido que salvar es esos personajes que crean los diseñadores, cómo hacerlos caminar en nuestra escena. Y bueno, poco a poco lo vamos mejorando. También en colaboración, para poder ir llegando a estos resultados más avanzados, en colaboración con alumnos de la escuela, pues se van desarrollando en los trabajos de finalización de carrera proyectos que se aproximan en soluciones más simples a todo lo que vamos haciendo. En este caso, en la convocatoria ahora en septiembre, pues se han culminado algunos proyectos que en realidad son visitas a zonas de la ciudad, en este caso, por ejemplo, el de la alumna Elena Montserrat, que permiten ver cómo era la ciudad en torno a la iglesia de la Concepción, en torno a la iglesia de los Remedios, etc. Y bueno, cómo se resuelven las cuestiones de interactuar en una visita guiada, en una aplicación de realidad virtual. Todo esto lo podemos visitar actualmente con unas gafas de realidad virtual. Se podría ver la aplicación. Aquí en estos vídeos se aprecia la reproducción de sus resultados. Aquí vean cómo se tienen que utilizar portales para poderse desplazar como en un videojuego y poder ir pasando, ir realizando la visita de un punto a otro, y se nos va mostrando esa información que está almacenada en el sistema de información respecto a cómo eran los edificios en la época en la que está contextualizada la aplicación, que es la de 1588. Esto sería como era la Plaza del Adelantado, la Ermita de San Miguel, etc. Si queremos activar puntos de información, bueno, esto sería la iglesia de la Concepción, y podemos caminar en realidad por todo el entorno. Y si queremos ir pasando de un sitio a otro, pues utilizar portales. Aquí también nos permite, en este otro vídeo se puede ver cómo en la aplicación podemos, además de desplazarnos, visitar los portales, etcétera, cómo podemos alterar características. A ver si lo encuentro el punto en el vídeo para no extenderme. Aquí tenemos personajes que se están moviendo por la ciudad. Todo, aquí, ¿ven? Se puede cambiar el aspecto del cielo para hacerlo un poco más parecido a como realmente es la laguna cuando llueve. Y bueno, ya les digo, esto es una aplicación que está funcionando hoy por hoy en las gafas de realidad virtual. Respecto al otro proyecto del que les mencionó Fernando, el convenio con el Museo Cayetano Gómez Felipe, que está al lado de la Iglesia de la Concepción, es una casa del siglo XVIII, en el que el primer paso que hemos dado es modelar la casa exactamente como era, pues cuando se construyó, en el siglo XVIII. Actualmente ustedes pueden visitar ese museo, esa casa, que alberga una colección de objetos de todos los, bueno, pues desde el siglo, de toda la historia de Canarias, y por lo que hemos comenzado es por reproducirla como fue originalmente, porque si ustedes la visitan ahora verán que hay algunos aspectos en la casa que ha cambiado. En este caso, también en colaboración con un alumno en su trabajo de fin de carrera, pues se modeló y se puede hacer una visita, simplemente visitar el museo paseando por dentro de él. Y esto sí que es una aplicación convencional, esta no está preparada para realidad virtual. Aquí tienen diferentes imágenes de vistas de lo mismo que pueden visitar en ese paseo. Hola, bienvenido al Museo Cayetano Gómez Felipe. Soy María y seré tu guía durante esta visita.
en este caso estamos hablando de una aplicación Te llevaré de por las realidad diferentes virtual que secciones del también museo, está mostrándote funcionando, algunos de los oficios más antiguos ejercidos también en por el pueblo de colaboración San con otro Cristóbal de la alumno, Laguna en en el el siglo que los mismos XVI. personajes con los que estamos En cada parada experimentando para tendrás la el tiempo que aplicación desees para de estudiar la y leer sobre cada oficio. reconstrucción de la ciudad de la La Laguna información de cada se han personaje estará en un utilizado podio. como Puedes guías en la scrollear por este visita con el al botón museo. trigger de tu mando Además, derecho. se han resuelto cuestiones como cómo Cuando interactuar termines con de los leer, paneles del selecciona museo, continuar en el etcétera, menú que para aparecerá debajo de aportarte mí para avanzar hacia la información siguiente respecto a pareja. cómo son los ¿Comenzamos? vestidos que se usaban en la laguna en el siglo XVI. Pero los vas a ver en un entorno que es ese modelo que se hizo del museo y bueno, tú puedes caminar por dentro del museo, pero además te puede acompañar uno de esos personajes donde pueden apreciar que toda la vestimenta de María, ese personaje, pues se mueve con mucha fidelidad a cómo sería en la vida real, cosa que es una de las cuestiones que tienen muchísima dificultad salvar a la hora de Enhorabuena, determinar los objetivos. has llegado al del final de la proyecto. visita. Puedes repetirla Isabel, seleccionando el discúlpeme, botón estamos naranja ya, o puedes ver estaríamos todos ya los fuera de modelos en tiempo. el nuevo Tendríamos panel que a tu ir derecha. terminando, ¿de acuerdo? Y bueno, era esto. Con esto ya hemos finalizado lo que les queríamos contar.